papá soltero, defendió a un joven acusado de robo. Después, la dueña pidió hablar a solas con él. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la pequeña tienda de abarrotes en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. Era una de esas tardes de octubre donde el cielo parecía haberse desplomado sobre la capital, convirtiendo las calles en ríos de agua lodosa que arrastraban los sueños y las esperanzas de quienes se aventuraban a caminar por ellas. En el interior del establecimiento, Carmen Esperanza Morales revisaba por tercera vez el inventario de la tarde, mientras su nieta Sofía jugaba detrás del mostrador con muñecas de trapo que ella misma había confeccionado. La vida no había sido fácil para Carmen. A sus 62 años, había visto pasar por esas calles 3 generaciones de familias. Había presenciado el crecimiento del barrio desde que era apenas un conjunto de casas de adobe hasta convertirse en lo que era ahora. Una comunidad vibrante, pero marcada por las dificultades económicas que azotaban al país. Su esposo, don Aurelio, había fallecido 5 años atrás, dejándola sola con la responsabilidad de mantener el negocio familiar que había sido el sustento de su hogar durante más de 30 años. Cada peso que entraba a la caja registradora era resultado del esfuerzo de décadas, de madrugadas en el mercado mayorista, de créditos otorgados con confianza a vecinos que a veces tardaban meses en pagar. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. El sonido de la campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmen levantó la vista y vio entrar a un joven que no reconoció de inmediato. Tendría unos 17 años, quizás 18, con el cabello húmedo por la lluvia y una mirada que oscilaba entre la desesperación y la determinación. Vestía una camiseta desgastada y unos jeans que habían conocido mejores días. En sus manos llevaba una mochila escolar, remendada con cinta adhesiva. «Buenas tardes, señora», murmuró el joven con voz apenas audible. Se acercó al mostrador donde se exhibían dulces y cigarrillos. Mirando con atención los precios, Carmen observó cómo sus ojos se detenían en una barra de chocolate, en un paquete de galletas, en una botella de leche. La expresión de su rostro era la de alguien que estaba haciendo cálculos mentales complicados, pesando necesidades contra posibilidades. «¿En qué le puedo ayudar, joven?», preguntó Carmen con la amabilidad que había caracterizado su trato con los clientes durante todos esos años. Había aprendido a leer a las personas, a distinguir entre aquellos que llegaban por gusto y aquellos que llegaban por necesidad. El muchacho tardó en responder. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el mostrador de vidrio mientras miraba hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Necesito algunas cosas para mi hermana», dijo finalmente. «Está enferma y no hemos podido comprar medicinas desde hace días». Carmen sintió una punzada familiar en el pecho. Había escuchado esa misma historia tantas veces a lo largo de los años que había perdido la cuenta. Familias enteras que se las ingeniaban para sobrevivir con trabajos de medio tiempo. Padres que elegían entre comprar comida o medicinas. Niños que crecían demasiado rápido porque las circunstancias los obligaban a ser adultos antes de tiempo. «¿Qué tipo de medicina necesita?», preguntó Carmen,
aunque sabía que probablemente no tenía lo que el joven buscaba. Su tienda se especializaba en productos básicos: comida, bebidas, artículos de limpieza y algunos remedios caseros que las señoras del barrio le habían enseñado a preparar. Jarabe para la tos y algo para la fiebre, respondió el muchacho. Pero primero necesito algo de comer. Mi hermana no ha comido nada sólido en 2 días. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras, y Carmen pudo ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Sin decir una palabra, Carmen comenzó a reunir algunos productos: una lata de atún, un paquete de tortillas, un poco de frijoles enlatados, una botella de suero casero que ella misma preparaba para ocasiones como esa. Mientras lo hacía, observaba al joven de reojo. Había algo en su postura, en la manera en que sus ojos recorrían cada rincón de la tienda, que le resultaba familiar, pero inquietante a la vez. «Son 42 pesos», dijo Carmen cuando terminó de empacar todo en una bolsa de papel. El joven metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de monedas y billetes arrugados. Comenzó a contar lentamente, y Carmen pudo ver que sudaba a pesar del frío que se colaba por las rendijas de la puerta. Solo tengo 38 pesos», murmuró el joven, y su voz sonaba como la de alguien que acababa de recibir una sentencia. Carmen lo observó en silencio, notando cómo sus hombros se habían hundido, cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el dinero. «No se preocupe», dijo Carmen con una sonrisa maternal. «La diferencia puede pagarla después, cuando pueda. Había hecho esto cientos de veces antes». Su esposo solía decirle que era demasiado confiada, demasiado generosa para ser comerciante. Pero Carmen siempre había creído que había algo más importante que el dinero: la dignidad humana. El joven la miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. «¿En serio? ¿No me conoce y confía en mí así nada más?» «Todos necesitamos ayuda en algún momento», respondió Carmen. «Lo importante es que su hermana esté bien». Al decir esto, no podía imaginar que esas palabras cambiarían el curso de los eventos que estaban por desarrollarse. El joven tomó la bolsa con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta. Pero en lugar de salir, se quedó parado allí durante varios segundos, como si estuviera luchando con algún pensamiento interno. Finalmente, se volteó hacia Carmen. «Señora», dijo con voz ahogada, yo no tengo hermana enferma». Carmen lo miró sin comprender del todo. El aire en la tienda parecía haberse espesado, y el sonido de la lluvia afuera se había convertido en un murmullo lejano. «No entiendo», murmuró Carmen. «Tengo hambre», confesó el joven, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No he comido en 2 días. Mis padres murieron el año pasado en un accidente de tráfico y he estado viviendo en la calle desde entonces. Pensé que si le mentía sobre una hermana enferma, usted tendría compasión de mí. Pero no puedo. No puedo aceptar su bondad basada en una mentira». Carmen sintió como si alguien hubiera tocado una fibra muy profunda en su corazón. Miró al joven. Ahora sabía que se llamaba Rodrigo. Se lo había dicho entre lágrimas, y vio en él algo que la conmovió más allá de las palabras. No era solo la honestidad tardía, sino la valentía que había demostrado al confesar la verdad cuando ya tenía la comida en sus manos. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Carmen con voz suave. «Rodrigo»,
respondió el joven. Rodrigo Hernández Vega. Rodrigo, repitió Carmen, saboreando el nombre. ¿Sabes qué me parece más importante que el hecho de que me hayas mentido? El joven negó con la cabeza, sin atreverse a levantar la mirada del suelo. Que hayas tenido el valor de decirme la verdad después. Eso habla de quién eres realmente. Carmen rodeó el mostrador y se acercó al joven. La comida es tuya, sin condiciones. Pero el destino tenía otros planes para esa tarde. Justo cuando Rodrigo estaba a punto de salir de la tienda, la puerta se abrió bruscamente y entraron dos hombres adultos. Uno de ellos, un hombre corpulento de unos 40 años, con una chamarra de cuero negra, señaló inmediatamente a Rodrigo. ¡Ahí está!, gritó el hombre. «Ese mocoso me robó la cartera esta mañana». Carmen sintió como todo su mundo se tambaleaba. Miró a Rodrigo, quien había palidecido completamente, y luego al hombre que lo acusaba. El segundo acompañante, más joven pero igualmente agresivo, se acercó a Rodrigo y lo sujetó del brazo. «Sabíamos que andarías por aquí», le espetó. «El dependiente de la farmacia nos dijo que te vio entrando a esta tienda». «Yo no les robé nada», murmuró Rodrigo, pero su voz sonaba débil, derrotada. Carmen pudo ver en sus ojos que ya se había resignado a su destino, que había perdido la esperanza antes de siquiera intentar defenderse. «Claro que sí», insistió el primer hombre. «Me robaste 300 pesos que llevaba para comprar medicina para mi esposa. Eres un maldito ratero». Carmen observó la escena con creciente indignación. Había algo en la actitud de los dos hombres que no le cuadraba. Su experiencia de décadas tratando con todo tipo de personas le había enseñado a detectar cuando alguien estaba mintiendo, y había algo en la manera agresiva en que acusaban a Rodrigo que le parecía ensayada, artificial. «Esperen un momento», intervino Carmen, interponiéndose entre Rodrigo y los dos hombres. «¿Tienen alguna prueba de lo que están diciendo?». El hombre de la chamarra de cuero la miró con desprecio. «¿Prueba? El testimonio de dos ciudadanos honestos no le basta, señora». «No cuando están acusando a alguien sin evidencia», replicó Carmen con firmeza. «Este joven lleva más de 20 minutos en mi tienda. Si ustedes dicen que les robó esta mañana, ¿cómo explican que haya estado aquí todo este tiempo?». «Está mintiendo para protegerlo», gritó el segundo hombre. «Probablemente son cómplices». Fue en ese momento que apareció otra figura en la puerta de la tienda. Un hombre de unos 35 años, de complexión atlética y cabello castaño, ligeramente canoso en las sienes, entró sacudiéndose la lluvia de su chamarra militar de color verde olivo. Carmen reconoció inmediatamente el uniforme. Era de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El hombre miró la escena con ojos analíticos, evaluando rápidamente la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz calmada pero autoritaria. Su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la confrontación. «Este ratero nos robó dinero y esta señora lo está encubriendo», espetó el hombre de la chamarra de cuero, aunque su tono había perdido parte de su agresividad inicial. El militar miró a cada persona presente, a Carmen, a Rodrigo, a los dos acusadores. Sus ojos se detuvieron finalmente en Rodrigo, y Carmen pudo ver que estaba evaluando no solo las palabras, sino los gestos, las expresiones, todo el lenguaje corporal de cada uno. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó al joven. «Rodrigo Hernández Vega», respondió el muchacho, con voz temblorosa. «¿Y ustedes?»,
preguntó a los acusadores. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. Roberto Mendoza, dijo el de la chamarra, y él es mi primo, Luis. No apellido, observó el militar. Interesante. Se volteó hacia Carmen. Señora, ¿usted es la dueña de este establecimiento? Sí, señor. Carmen Esperanza Morales, para servirle. Señora Carmen, ¿hace cuánto tiempo llegó este joven a su tienda? Carmen miró el reloj de pared que colgaba detrás del mostrador. Hace aproximadamente 25 minutos. Llegó cuando comenzó a llover más fuerte. ¿Y durante todo ese tiempo ha estado aquí? Sí, señor. Hemos estado conversando. Él me contó sobre su situación. El militar asintió y se dirigió a los acusadores. ¿Ustedes a qué hora exactamente dicen que ocurrió el supuesto robo? Como a las 3:30, respondió Roberto, aunque sonaba menos seguro que antes. Son las 4:15, observó el militar. Si el robo fue a las 3:30 y este joven lleva aquí 25 minutos, eso significa que llegó aquí a las 3:50. ¿Cómo explican los 20 minutos de diferencia? Roberto y Luis se miraron nerviosamente. Él anduvo corriendo por ahí antes de llegar aquí, murmuró Luis. ¿Lo siguieron durante esos 20 minutos? No, es decir, sí, más o menos, tartamudeó Roberto. Carmen observaba el interrogatorio con creciente admiración. El militar, que aún no se había presentado, estaba desmontando metódicamente la acusación con preguntas simples, pero certeras. Su experiencia, evidentemente, le había enseñado a detectar inconsistencias en los testimonios. Permítanme preguntarles algo más, continuó el militar. ¿Cómo describirían exactamente el robo? ¿Rodrigo los amenazó con algún arma? ¿Los golpeó? No exactamente, admitió Roberto. Él nos distrajo y cuando nos dimos cuenta ya no tenía mi cartera. ¿Nos distrajo? ¿Cómo? La pregunta quedó colgando en el aire. Roberto y Luis se miraron nuevamente, claramente buscando una respuesta que sonara creíble. Preguntó por direcciones, dijo finalmente Luis. Ya veo, murmuró el militar. Y durante esta distracción, ninguno de ustedes se dio cuenta de que les estaba quitando la cartera. ¡Fue muy rápido!, exclamó Roberto, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Carmen decidió que era momento de intervenir nuevamente. Señor, le dijo al militar, ¿me permite decirle algo sobre este joven? El militar asintió. Rodrigo llegó aquí con hambre. Intentó comprar comida, pero no tenía suficiente dinero. Cuando le dije que podía pagarme después, se sintió tan mal por mi bondad que confesó que me había mentido sobre por qué necesitaba la comida. Me dijo la verdad, que estaba en la calle, solo, y que tenía hambre. ¿Le parece a usted que alguien capaz de esa honestidad sería capaz de robar? El militar miró a Rodrigo con nuevos ojos. ¿Es eso cierto, hijo? Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, señor, le mentí a la señora Carmen al principio, pero después no pude seguir con la mentira. Ella fue muy buena conmigo y yo no he robado nada a nadie. En ese momento, Roberto cometió un error que sería definitivo. Frustrado por la dirección que había tomado la conversación, perdió los estribos. Miren, aquí lo único que importa es que este mugroso nos debe dinero, gritó. No me importan sus historias lacrimógenas. El militar lo miró con expresión peligrosa. ¿Nos debe dinero? Hace un minuto dijeron que les había robado. ¿Cuál es la verdadera historia? Roberto se dio cuenta de inmediato de su error.
No, yo quise decir que nos robó el dinero, entonces nos debe. No, lo interrumpió el militar con voz fría. Usted dijo que les debe dinero. Eso implica una deuda preexistente, no un robo. Luis intentó salvar la situación. Mi primo se confundió. Obviamente quisimos decir que nos robó, pero el militar ya había llegado a sus propias conclusiones. Se acercó a Roberto y Luis con expresión severa. Señores, soy el capitán Fernando Ruiz Moreno del Ejército Mexicano y he interrogado a suficientes personas en mi carrera como para saber cuándo alguien está mintiendo. Su historia tiene más agujeros que un colador. Su voz había adquirido un tono oficial, imponente. Ahora voy a hacerles una pregunta y más les vale responder con la verdad. ¿Qué es lo que realmente quieren de este joven? Roberto y Luis intercambiaron una mirada de pánico. Finalmente, Roberto suspiró derrotado. Está bien, murmuró. No nos robó. Carmen sintió una oleada de alivio y satisfacción. Había sabido desde el principio que algo no cuadraba en la acusación. ¿Entonces qué?, insistió el capitán Ruiz. Él vio algo que no debía ver, admitió Luis a regañadientes. ¿Qué vio? Roberto miró alrededor de la tienda como si buscara una salida que no existía. Nosotros estábamos vendiendo drogas cerca de la escuela secundaria. Él pasó por ahí y nos vio hacer una transacción. Queríamos asegurarnos de que no fuera a hablar. El ambiente en la tienda se tensó inmediatamente. Carmen sintió una mezcla de indignación y miedo. Estos hombres habían estado dispuestos a destruir la reputación de un joven inocente solo para proteger su negocio ilegal. ¿Y su plan era acusarlo falsamente de robo?, preguntó el capitán con voz peligrosamente calmada. Pensamos que si lo arrestaban, estaría ocupado con sus propios problemas y no tendría tiempo de causarnos problemas, murmuró Roberto. Carmen no pudo contenerse más. «Son unos cobardes», exclamó. Estaban dispuestos a arruinar la vida de este muchacho por su propia conveniencia. El capitán Ruiz sacó un teléfono celular de su bolsillo. «Señores, ustedes acaban de confesar la venta de drogas cerca de una escuela y el intento de incriminar falsamente a un menor. Voy a llamar a la policía local para que se hagan cargo de ustedes». «¡Espere!», gritó Luis. «Nosotros solo estábamos tratando de proteger nuestro negocio». «Su negocio es vender drogas a menores», replicó el capitán sin piedad. No hay justificación para eso. Mientras el capitán Ruiz hablaba por teléfono con las autoridades locales, Carmen se acercó a Rodrigo y puso una mano maternal en su hombro. «¿Estás bien, hijo?», le preguntó con ternura. Rodrigo asintió, aunque seguía temblando. «No podía creer que me estuvieran acusando de algo que no hice. He estado tan desesperado por sobrevivir que pensé que tal vez me había vuelto loco y había robado algo sin darme cuenta». Carmen sintió que se le partía el corazón. ¿Qué clase de vida había llevado este joven para dudar de sí mismo de esa manera? «Rodrigo», dijo suavemente, «¿dónde has estado durmiendo desde que quedaste solo?». El joven bajó la mirada. «En diferentes lugares, a veces en el parque, a veces en edificios abandonados. Cuando llueve como hoy, es muy difícil». Carmen miró hacia afuera. La lluvia no daba señales de querer parar y ya estaba oscureciendo. No podía permitir que este muchacho regresara a las calles en esas condiciones. «Rodrigo», dijo, tomando una decisión que sabía que cambiaría su vida, «¿te gustaría quedarte en mi casa esta noche? Tengo una habitación extra desde que mi esposo murió». Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas nuevamente.
Señora Carmen, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Carmen. Solo tienes que aceptar. El capitán Ruiz terminó su llamada telefónica y se acercó a ellos. La policía estará aquí en 10 minutos, anunció. Luego miró a Rodrigo con expresión pensativa. Joven, me impresiona tu honestidad y tu valor. No muchos muchachos de tu edad tendrían la integridad de confesar una mentira cuando ya habían conseguido lo que querían. Gracias, señor, murmuró Rodrigo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Continuó el capitán. Rodrigo asintió. ¿Has pensado en lo que quieres hacer con tu vida? ¿Tienes algún plan? ¿Algún sueño? La pregunta pareció tomar a Rodrigo por sorpresa. Era evidente que había estado tan concentrado en sobrevivir día a día que no había tenido tiempo de pensar en el futuro. Antes de que mis padres murieran, quería estudiar ingeniería, dijo finalmente. Me gustaban las matemáticas y la física, pero ahora solo trato de llegar al día siguiente. El capitán Ruiz intercambió una mirada significativa con Carmen. Había algo en esa mirada que ella no pudo interpretar completamente, pero sintió que había más en la mente del militar de lo que estaba diciendo. ¿Terminaste la preparatoria?, preguntó el capitán. Sí, señor. Me gradué el año pasado, justo antes del accidente. ¿Y tienes tus papeles, tus certificados? Rodrigo se tocó la mochila. Los tengo aquí. Son lo único que me queda de mi vida anterior. Carmen observó esta conversación con creciente curiosidad. ¿Por qué el capitán estaba tan interesado en la educación de Rodrigo? En ese momento llegó la policía. 2 agentes uniformados entraron a la tienda. Y, después de recibir el informe del capitán Ruiz, se llevaron a Roberto y Luis esposados. Los narcotraficantes ya no se mostraban desafiantes. Habían comprendido la gravedad de su situación. Después de que se fueron, la tienda quedó en silencio. Carmen, Rodrigo y el capitán Ruiz se miraron entre ellos, como si estuvieran procesando todo lo que había ocurrido. Bueno, dijo finalmente el capitán, parece que esta historia ha llegado a su fin. No exactamente, murmuró Carmen. Había estado pensando durante toda la confrontación y había llegado a algunas conclusiones. Capitán Ruiz, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, señora Carmen. ¿Usted llegó aquí por casualidad o había alguna razón específica? El capitán sonrió ligeramente. En realidad, había venido a comprar algo para mi hija. Es su cumpleaños y prometí llevarle dulces de esta tienda. Ella dice que los dulces de doña Carmen son los mejores del barrio. Carmen se sintió halagada, pero había algo más en la expresión del capitán que sugería que no había terminado de hablar. Pero, continuó, también debo confesar que he estado observando el comportamiento de ciertos individuos sospechosos en esta área durante las últimas semanas. Roberto y Luis estaban en nuestra lista de vigilancia. ¿En serio?, preguntó Carmen, sorprendida. Sí, hemos recibido reportes de actividad de narcomenudeo cerca de la escuela secundaria. Cuando vi a esos 2 hombres entrando agresivamente a su tienda, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Rodrigo había estado escuchando en silencio, pero ahora se acercó al capitán. Señor, dijo con voz tímida, ¿puedo contarle exactamente lo que vi cuando me encontré con esos hombres? Por favor, respondió el capitán. Rodrigo relató cómo, esa mañana, mientras buscaba un lugar donde refugiarse de la lluvia, había visto a Roberto y Luis vendiéndole drogas
a un grupo de estudiantes de preparatoria. Describió la transacción con detalles que hicieron evidente que había sido un testigo confiable. «Esta información será muy valiosa para nuestro caso», dijo el capitán. «¿Estarías dispuesto a testificar si fuera necesario?» «Sí, señor», respondió Rodrigo sin dudar. Carmen observaba esta interacción con creciente admiración tanto por Rodrigo como por el capitán. Había algo en la manera en que se trataban entre ellos, con respeto mutuo a pesar de la diferencia de edades y circunstancias que la conmovía profundamente. El capitán pareció tomar una decisión. «Rodrigo», dijo, «quiero hacerte una propuesta». El joven lo miró con atención. «Como te mencioné, soy militar de carrera. He servido en el ejército durante 15 años y una de las cosas que más me enorgullecen de nuestro servicio es nuestro programa de becas educativas para jóvenes en situaciones difíciles». Carmen sintió que se le aceleraba el corazón a dónde quería llegar el capitán. El ejército mexicano tiene convenios con varias universidades para brindar educación gratuita a jóvenes que demuestren no solo aptitud académica, sino también integridad moral, continuó el capitán. «Después de lo que he visto aquí esta tarde, creo que tú podrías ser un candidato perfecto». Rodrigo lo miró con incredulidad. ¿Está hablando en serio?» «Completamente en serio. Tendrías que comprometerte a servir en las Fuerzas Armadas por un período determinado después de graduarte, pero recibirías educación universitaria completa, alojamiento, comida y un pequeño estipendio mensual». Carmen no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras veía la expresión de esperanza que se extendía por el rostro de Rodrigo. «No sé qué decir», murmuró el joven. «¿Realmente cree que yo merezco esa oportunidad?» «Rodrigo», dijo el capitán con firmeza, «en mi experiencia, el carácter es más importante que las circunstancias. Hoy demostraste más carácter en una hora de lo que muchas personas demuestran en toda su vida». Carmen se acercó a ambos hombres. «Capitán Ruiz», dijo, «no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por este muchacho». «Señora Carmen», respondió el capitán, «debería ser yo quien le agradezca a usted. Su bondad hacia Rodrigo, su disposición para defenderlo cuando fue acusado falsamente, eso también habla de su carácter. Y el carácter, como ya dije, es lo que realmente importa». Rodrigo miró a ambos adultos con una expresión que mezclaba gratitud, esperanza y algo que se parecía mucho a la reverencia. «Señora Carmen», dijo con voz temblorosa, «¿por qué? ¿Por qué me ayudó? No me conocía, no tenía ninguna razón para confiar en mí». Carmen sonrió con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente como para entender las verdades más profundas de la vida. «Rodrigo», dijo suavemente, «hace muchos años mi esposo y yo tuvimos un hijo. Se llamaba Miguel y tenía más o menos tu edad cuando murió en un accidente de motocicleta». La tienda se sumió en un silencio respetuoso. Incluso el ruido de la lluvia parecía haberse suavizado. «Durante años después de su muerte», continuó Carmen, «me pregunté si habría alguien en algún lugar que necesitara el amor que ya no podía darle a Miguel. Creo que hoy encontré la respuesta a esa pregunta». Rodrigo se acercó a Carmen y sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo que hablaba de gratitud, de amor filial, de la conexión inexplicable que a veces se forma entre las personas cuando el destino las une en el momento correcto.
El capitán Ruiz observaba la escena con una sonrisa. Después de unos momentos, carraspeó suavemente. «Bueno», dijo, «creo que tenemos algunos trámites que hacer. Rodrigo, ¿te gustaría acompañarme mañana a las oficinas de reclutamiento para comenzar el proceso de solicitud para la beca?» «Sí, señor», respondió Rodrigo inmediatamente. Pero ¿podría preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Podría la señora Carmen acompañarnos? Ella es como mi familia ahora». El capitán miró a Carmen, quien asintió entusiasmada. «Estaré encantado de tener a la señora Carmen con nosotros», dijo el capitán. «De hecho, creo que su presencia será muy beneficiosa para todo el proceso». Carmen sintió una oleada de emoción que no había experimentado en años. De repente, su vida, que había parecido haberse estancado desde la muerte de su esposo, tenía un nuevo propósito, una nueva esperanza. «Capitán», dijo, «¿me permite hacerle una pregunta personal?» «Adelante. ¿Por qué está haciendo todo esto? Quiero decir, más allá del programa de becas. ¿Por qué se está tomando tanto interés personal en el caso de Rodrigo?» El capitán fue silencioso por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «Señora Carmen», dijo finalmente, «yo también fui un joven sin oportunidades una vez. También tuve hambre. También dormí en las calles. La diferencia es que alguien, un coronel retirado llamado don Eduardo Morales, me dio una oportunidad cuando yo tenía 18 años. Carmen se sobresaltó. ¿Dijo Eduardo Morales? Sí, ¿lo conocía? Carmen se llevó la mano al pecho, sintiendo como si el destino hubiera tejido una red invisible alrededor de todos ellos. Eduardo Morales era el hermano de mi esposo, murmuró. Murió hace 2 años. Siempre nos contaba historias sobre los jóvenes que había ayudado durante su carrera militar, pero nunca mencionó nombres específicos. El capitán Ruiz la miró con asombro. ¿Don Aurelio era su esposo? Sí. Dios mío, exclamó el capitán. Don Eduardo me habló muchas veces de su hermano Aurelio y su esposa Carmen. Solía decir que ustedes eran las personas más generosas que conocía, que su tienda era como un refugio para toda la comunidad. Rodrigo los miraba a ambos con fascinación, como si estuviera presenciando la revelación de una verdad cósmica. ¿Significa esto que todo esto estaba destinado a pasar? «O sea», preguntó con voz llena de asombro. Carmen y el capitán se miraron entre ellos, ambos sintiendo el peso de las conexiones invisibles que habían hecho posible ese encuentro. «Rodrigo», dijo Carmen con voz suave, «creo que algunas cosas en la vida no pueden explicarse con lógica. Solo pueden sentirse con el corazón». El capitán asintió. Don Eduardo solía decir que la vida nos pone a las personas correctas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos. Hoy creo que entiendo completamente lo que quería decir. En ese momento, la lluvia finalmente comenzó a amainar. Los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las nubes, creando un arco iris que podía verse desde la ventana de la tienda. «Miren», dijo Rodrigo, señalando hacia afuera, «un arco iris». Los 3 se acercaron a la ventana para observar el fenómeno natural. Carmen puso un brazo alrededor de los hombros de Rodrigo, mientras el capitán permanecía a su lado, todos contemplando en silencio la belleza que se desplegaba ante sus ojos. «¿Saben qué?», dijo finalmente Carmen.
Creo que este es el comienzo de algo hermoso para todos nosotros. Key tenía razón. Los meses que siguieron fueron de transformación para todos los involucrados. Rodrigo fue aceptado en el programa de becas militares y comenzó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Carmen se convirtió en su madre adoptiva oficialmente, llenando el vacío que había existido en su corazón desde la muerte de su hijo Miguel. El capitán Ruiz se convirtió en un mentor y figura paterna para Rodrigo, guiándolo no solo en sus estudios, sino en su desarrollo como persona. La tienda de Carmen también se transformó. Se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes del barrio que necesitaban orientación o simplemente alguien que los escuchara. Carmen descubrió que tenía un don especial para conectar con los jóvenes en situaciones difíciles y junto con el capitán Ruiz establecieron un programa informal de mentoría que ayudó a docenas de muchachos y muchachas a encontrar su camino. Pero tal vez el cambio más significativo fue el que ocurrió en el corazón de Carmen. La mujer que había perdido la esperanza después de la muerte de su esposo había encontrado no solo un nuevo propósito, sino una nueva familia. Rodrigo no solo se convirtió en su hijo adoptivo, se convirtió en la luz que había faltado en su vida durante tantos años. Años después, cuando Rodrigo se graduó como ingeniero civil con honores y comenzó su servicio militar, recordaría siempre esa tarde lluviosa cuando una mujer bondadosa decidió creer en él y un oficial militar decidió darle una segunda oportunidad. Pero más que eso, recordaría la lección más importante que aprendió ese día, que a veces las acusaciones falsas y las dificultades más grandes de la vida pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. Carmen nunca se arrepintió de su decisión de defender a Rodrigo ese día. En las noches silenciosas, cuando cerraba la tienda y se preparaba para ir a casa donde Rodrigo la esperaba con la cena preparada y historias de su día en la universidad, se daba cuenta de que la vida tenía una manera misteriosa de devolver la bondad multiplicada por 100. Y el capitán Fernando Ruiz Moreno, quien había heredado de don Eduardo Morales no solo la disciplina militar, sino también la compasión hacia los jóvenes necesitados, encontró en Carmen y Rodrigo la confirmación de que el legado de bondad puede pasar de generación en generación, creando cadenas de amor que trascienden el tiempo y las circunstancias. La historia de esa tarde lluviosa se convirtió en leyenda en el barrio de San Rafael. Los vecinos la contaban a sus hijos como un ejemplo de cómo la verdad siempre prevalece y de cómo un acto de bondad puede cambiar no una vida, sino muchas vidas para siempre. Pero para Carmen, Rodrigo y el capitán Ruiz no era solo una historia, era el fundamento de una familia que el destino había creado de la manera más inesperada y hermosa posible. Palabras, Cincuelo 86.